Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Les saluda la profesora Sheila Barreto, docente del curso de literatura. Estoy muy contenta de poder acompañarte en esta semana, número 18, que nos corresponde el modernismo hispanoamericano. Espero que tú también te encuentres muy bien, especialmente bien de salud, bien emocionalmente, porque también es parte de la preparación, estar tranquilos, eh, renovando, por supuesto, siempre pues las ganas que teníamos de repente al inicio para poder lograr el objetivo de ingresar a la universidad. Cada clase que tú entras, cada sesión, cada esfuerzo que pones, ¿no? Cada paso que des, te pondrá más cerca del objetivo. Bien, entonces comenzamos. En esta semana 18 nos corresponde el modernismo hispanoamericano. A partir de esta semana ya nos estamos introduciendo a una literatura que es más cercana a la nuestra, ¿no? Hablamos de la literatura hispanoamericana, que incluye pues toda la producción literaria que esté en castellano. Entonces, podríamos decir que la literatura hispanoamericana surge en aproximadamente siglo XVI, cuando llegan europeos, en este caso España, por ejemplo, a tomar posesión de tierras americanas, donde imponen el poder político, religión, la lengua castellana, y por ende también va a imponer su arte. En este caso vamos a ver que la producción literaria durante los siglos XVI, XVII, XVIII va a estar, digamos, basado en la tradición española. Vamos a evidenciar una notable influencia, ¿no? Vamos a ver que los movimientos que surgen en Europa van a influir en la literatura hispanoamericana. Va a estar basado en esas estructuras, en esas formas europeas. Sin embargo, a finales del siglo XIX, hablo de las últimas décadas, aproximadamente 1880, surge en nuestras tierras un movimiento autóctono, un movimiento propio, un movimiento que no nace en Europa y que impacta en América, sino que nace en América y toma un efecto contrario, impacta también en Europa, especialmente en España, en la generación del 98. Es por eso que el modernismo representa dentro de la literatura un hito importante. Y bueno, hoy día vamos a trabajarlo, ¿no? Es nuestro objetivo. Para un poco eh, ubicarnos, ¿no? Hablar un poquito de los antecedentes, recordemos estos movimientos que surgieron en Francia, son escuelas poéticas que surgen en Francia a mediados del siglo XIX. Estamos hablando del parnasianismo y del simbolismo, ¿de acuerdo? En el caso de parnasianismo, por ejemplo, este es un movimiento que promueve la idea del arte puro, del arte por el arte, como se dice, como lo dicen muchas veces, ¿no? Este movimiento se caracteriza por tener un fin, y ese fin es el arte en sí mismo, es decir, no se utiliza la literatura con un fin político, un fin moral, un fin social. La poesía, por ejemplo, no está destinada a criticar, denunciar. Mejor dicho, no es una literatura comprometida, ¿sí? En todo caso, solo está comprometida con el arte, no es un compromiso social, ¿de acuerdo? Por ello, su mayor interés es el de deleitar, ¿no? El de deleitar. Y para lograrlo, buscan mucho la perfección formal, buscan mucho la estética, ¿de acuerdo? Y lo van a hacer a través de varios elementos, como por ejemplo el exotismo. No sé si has escuchado esta palabra, exotismo. Bueno, hoy día lo vamos a trabajar también. Uno de los principales representantes del parnasianismo fue Leconte de Lisle. Tal vez también puedas acordarte de Teófilo Gautier. Y
También en esta época surge un movimiento simbolista. El simbolismo también fue una escuela poética francesa bastante trascendente, ¿de acuerdo? El simbolismo surge como una reacción a, surge como una reacción a los movimientos realistas, al naturalismo, que utilizaba mucho la objetividad al momento de describir la realidad. Los realistas se caracterizaban por ellos. En cambio, el simbolismo busca, digamos, superar esa descripción realista, ¿no? de la realidad y más bien exalta la imaginación, la creatividad, la espiritualidad del arte, del artista en este caso. Y cuando hablamos del simbolismo, hablamos pues de un lenguaje sugerente, hablamos de cromatismo, hablamos de musicalidad, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos corrientes son importantes para entender un poco mejor, digamos, este movimiento modernista, ¿de acuerdo? Bien, los objetivos de esta sesión son definir al modernismo hispanoamericano a partir de sus principales características, conocer los periodos de la obra literaria de Rubén Darío, analizar fragmentos de cuentos y versos de algunos poemas del libro Azul. Recuerda que Azul es el libro que da inicio al movimiento modernista. Digamos, es el libro que formalmente da inicio a este movimiento. Hay otros libros importantes también, como por ejemplo Prosas Profanas, que también es de Rubén Darío. Sin embargo, vamos hoy día a trabajar Azul. Cuando hablemos de una corriente literaria, de un movimiento, es necesario enmarcarnos dentro de un contexto histórico. Esto nos va a permitir comprender mejor la naturaleza del movimiento, las intenciones de los artistas y, por supuesto, también comprender mejor la obra, las obras. El modernismo se contextualiza en la guerra hispano-estadounidense. Es un conflicto bélico que resulta de la intervención estadounidense en la Guerra de la Independencia cubana y marcará la consolidación de los procesos independentistas americanos. Es importante, nos encontramos en un proceso de independización, de emancipación. Esta fecha también es determinante porque España va a perder las últimas colonias que tiene en América, en este caso la de Cuba. Esta guerra hispano-estadounidense tiene como desenlace la derrota de España. Entonces, es importante por allí entender este sentimiento, ¿no? En un proceso de emancipación, que surja un movimiento autóctono de Hispanoamérica, representa un triunfo también, un triunfo. Bien, otro contexto que es importante mencionar es que el modernismo se desarrolla en países hispanoamericanos que van incorporando de manera paulatina y desigual rasgos propios del capitalismo. Hispanoamérica deja de ser una comunidad, digamos, autárquica, o sea, deja de producir para sí mismo e ingresa a un mercado mucho más amplio, que es el mercado capitalista. El capitalismo, por supuesto, tiene su lado positivo. De alguna manera genera crecimiento, un avance, ¿no? Incluso surgen las ciudades, las zonas urbanas. De hecho, trae progreso. Sin embargo, el capitalismo también convierte a la sociedad en una sociedad altamente consumista. En eso se basa el sistema. El problema es que muchas veces lo que menos se consume es arte. Y por lo mismo que el sistema trabaja así, basado en el capital, el arte también tiene que estar preocupado por ello. Ya no hay en este caso mecenazgo. El mecenazgo era pues cuando una persona de la clase alta financiaba al artista. En esta ocasión ya no. El artista tiene que ver por su propia cuenta cómo va a mantenerse en la sociedad. Es decir, cómo va a tener, digamos, ingresos económicos por su propia cuenta. Y si el artista quiere vivir de su arte, va a ser necesario, ¿qué cosa? Que su obra venda.
¿no? Entonces, esa imagen de ver, pues, a las obras artísticas como mercancías es algo que va a disgustar mucho a los modernistas. Vamos a ver el representante máximo, que es Rubén Darío, que a través de sus cuentos, por ejemplo, va a, de alguna manera, denunciar, ¿no? Esa mirada, esta situación marginal en la que se encuentra el artista en esta época, en este contexto del capitalismo. Esa idea de ver a las obras artísticas como mercancías, ¿no? Que se tienen que negociar. Eso va a estar, digamos, es el eje del modernismo, esa idea de la situación de marginación en la que se encuentra el artista. Se produce el surgimiento de metrópolis en América, ¿no? Nueva York, Buenos Aires, Santiago de Chile, etc. Bien, el modernismo se define como la primera corriente literaria y artística gestada en América, como sinónimo de expresión individual, libertad y anarquía en el arte. Además, funciona como una proyección del simbolismo francés y antecedente de las corrientes de vanguardia. Ya lo dijimos, el modernismo es la primera corriente autóctona en América, por ello, pues, también su importancia, ¿no? Características. El modernismo se inspira en motivos de la realidad y lo sensibiliza valiéndose de la luz, música y colores. Cuando hablamos de los que se inspiran en los motivos de la realidad, nos estamos refiriendo no de una realidad inmediata, no de una realidad del presente, sino de una realidad lejana, ¿sí? Porque los modernistas tienen una actitud escapista, van a buscar elementos de los cuales va a sensibilizarse, va a buscarle luz, música, colores, ¿no? Cromatismo, musicalidad, pero en elementos no cotidianos, sino que están alejados en tiempo y en espacio, ¿de acuerdo? Los modernistas rechazan el arte utilitario, se oponen a la mercantilización del arte y apelan a un arte que desarrolle la sensibilidad. Entonces, esa idea de tener a la obra literaria, por ejemplo, como una mercancía, entonces la idea de tener que crear pensando en que mi obra debe dejar una enseñanza, debe denunciar algo en específico, ¿no? Valiéndome de la coyuntura, del contexto, esa imagen no va con los modernistas. Los modernistas quieren un arte puro, un arte en sí mismo. Por ello van a hablar mucho de la belleza, de la estética, eh, y no tanto enfocándose en el arte como un fin utilitario. El escritor se consagra al arte como actividad especializada y también, pues, el modernista manifiesta un gusto por lo oculto, lo refinado y por lo exótico. Lo que te acabo de mencionar, ¿no? El exotismo es uno de sus rasgos. Eh, es una literatura no dirigida a las clases populares. Es una literatura de pocos, es una literatura elitista. Vamos a ver que en las obras encontramos estos elementos de la élite, como por ejemplo princesas, reyes, palacios, animales preciosos como el cisne, que es el símbolo del movimiento, pavos reales, hadas madrinas, ¿de acuerdo? Entonces vemos que hay cierto elitismo en la obra, aparte del exotismo, ¿no? Que también es uno de sus rasgos. El lenguaje usado en este movimiento es bastante culto y refinado. La retórica es una de sus características, justamente con ese afán de buscar belleza, de buscar sensibilidad, ¿no? en el lector, con ese afán de la perfección formal. Ellos utilizan palabras de gran fuerza, ¿no? Emotiva. Por ejemplo, utilizan arcaísmos, neologismos, eh, extranjerismos, palabras pues que no los escuches así nomás, de diversas ciencias especializadas. Esto con el fin de generar belleza. Bien, algunas de las características de este movimiento importantes
son el sincretismo y el cosmopolitismo. Podríamos comenzar por el cosmopolitismo, ¿no? Eh, Se entiende pues como la actitud que tienen los autores del modernismo de estar muy interesados en ver qué cosa hay en el mundo. Están muy atentos a las modas literarias que surgen en Europa y en Norteamérica, ¿de acuerdo? Esa actitud, ¿no? De ver qué hay allá afuera se va a evidenciar justamente en su producción, ¿no? Los modernistas atienden a las más recientes corrientes de la cultura europea, francesa especialmente, y norteamericana. Esta influencia se ve reflejada en lo estético, en lo filosófico, en lo literario. Justamente cuando en esta actitud cosmopolita de ver qué hay allá afuera, eso va a influir, ¿no? Va a influir en su obra y esa síntesis, esa asimilación que toman de los movimientos que están afuera es lo que va a dar como resultado este movimiento modernista. Por eso otro de sus rasgos es el sincretismo, porque gracias a la actitud cosmopolita, ellos van a hacer una síntesis, ¿no? Una asimilación y síntesis de movimientos, especialmente de dos movimientos que son los que te he mencionado al inicio. ¿Cuáles son? El parnasianismo, ¿no? Que promueve un lenguaje precioso, que tiene la idea del arte por el arte, ¿de acuerdo? Y también la influencia del simbolismo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la musicalidad, del cromatismo, del uso de un lenguaje sugerente, son los símbolos, ¿de acuerdo? Y no solamente del parnasianismo y del simbolismo, podemos también agregar aquí una corriente en la que también se van a inspirar, que es el romanticismo, ¿no? En esa intención de idealizar la naturaleza, por ejemplo. Vamos a leer algunos poemas y vamos a evidenciar que también en ese movimiento hay rasgos del romanticismo, en el afán de libertad también, ¿de acuerdo? En el afán de no querer eh, mercantilizar el arte, también es una influencia del romanticismo. El afán de ser libre, ¿no? Y de crear arte puro. Bien, entonces, sincretismo y cosmopolitismo son dos características que definen, ¿no?, al movimiento modernista. González Prada, este autor peruano, es un precursor del modernismo. Yo sé que seguramente tú te acuerdas de Manuel González Prada dentro del movimiento realista en el Perú, ¿de acuerdo? Sí lo es un realista en cuanto a sus ensayos, pero González Prada también escribió poesía y dentro de su poesía se pudo evidenciar ese afán cosmopolita, ese afán de ver, ¿no?, qué estilos que se dan en Europa él podía tomar, ¿no? Por ejemplo, él utilizaba estrofas de Francia, de Italia, ingleses, ¿no?, inglesas. Entonces, por esa actitud de ver que hay afuera, de estar atento a las últimas modas, es que González Prada es el precursor del modernismo también. Otro de los rasgos del modernismo es el hispanoamericanismo. El hispanoamericanismo se entiende pues como un sentimiento por Hispanoamérica. No se evidencia mucho en la poesía, principalmente se evidencia en los ensayos, ¿de acuerdo? Y es justamente una actitud política del modernista, esa actitud de identidad, ¿no? Una identidad no nacional, sino una identidad, digamos, continental, ¿no? De todo Hispanoamérica, ¿sí? El continente, América, debe ser un espacio con identidad propia, para establecer una relación fluida y dinámica entre la literatura de las distintas regiones de América hispana. Puedo de repente citar algunas obras donde puedes evidenciar esto. En Ariel, de José Enrique Rodó, por ejemplo, él es un discurso, ¿no? Y en la parte inicial dice, ¿no? A los jóvenes de América, dice él, ¿no? Entonces, su mensaje no va para su país, ¿no? Para toda esta, digamos, todo este continente, ¿no? En otra obra, por ejemplo, de Nuestra América, de José Martí, que también es otro precursor, Nuestra América, ¿no? Él lo que hace es justamente exaltar a la tierra americana, hispanoamericana, como, pues,
exaltarla, ¿no? Busca exactamente ello, exaltarla, ese sentimiento patriótico, ¿no? Bueno, no patriótico, ese sentimiento de la identidad continental, porque acá no hablamos de patrias, ¿no? De toda América. Bien, voy a invitarte a que disfrutes un momento de este poema muy conocido, seguramente en algunos lo han trabajado en el colegio, no sé. Es Sonatina de Rubén Darío. Es un poema que se encuentra en el libro Prosas profanas y otros poemas, donde vamos a identificar algunas características también. Vamos a leerlo entonces. Dice, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parranchina, la dueña dice cosas banales, y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente, la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China? ¿O en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los claros diamantes? ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? Voy a leer un poquito más para que más o menos veas más rasgos. Ay, la pobre princesa de la boca de rosa, quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Y están tristes la flor por las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real. El palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Ya no sigo porque es un poquito más largo, pero muy bonito, donde tú puedes evidenciar algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, desde que comienza, la princesa, dice, ¿no? La princesa, ¿no? No es cualquier personaje, ¿no? Princesa, vemos elitismo, también la imagen, la princesa se entiende como un personaje bello, ¿no? Ahí vemos la búsqueda de la estética. Pero la princesa se supone que es una persona que tiene poder, ¿no? Que tiene dinero, que tiene lo que cualquiera quisiera tener. Además, uno sueña con ser princesa, dice, ¿no? Sin embargo, dice que está triste, ¿no? ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Ahí vemos, ¿qué cosa? Musicalidad, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro. En un vaso olvidada se desmaya una flor. Vemos acá musicalidad, también vemos cromatismo, ¿no? Porque dice pálida, silla de oro, nos da la imagen pues de colores, de tonos, ¿no? Incluso cuando dice boca de fresa, nos puede traer la imagen del color rojo, como también otras sensaciones, ¿no? Por ejemplo, la idea de frescura, de suavidad, sensualidad, eso se entiende como sinestesia, ¿no? La mezcla de sensaciones también es un recurso de los modernistas. Bien, vemos pavos reales, ¿no? Esos son elementos propios de la estética que buscan los modernistas. Luego dice, la princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente, la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China? O sea, estamos hablando de lugares lejanos. No dice el príncipe de Nicaragua, de Perú, no, no, lejanos, ¿te das cuenta?
o, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz, o en el rey de las islas de las rosas fragantes, ¿no? ¿Te das cuenta? O en el que es soberano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz. Ahí me doy cuenta que el autor está recorriendo lugares lejanos, perlas de Hormuz, carroza argentina. Y cuando te he leído, había más, ¿no? Los jazmines de oriente, los nenumbos del norte, de occidente las dalias, las rosas del sur. Está yendo a lugares, a espacios lejanos. A eso, señores, se le llama exotismo, ¿de acuerdo? Los modernistas se alejan, sea en tiempo, o sea, pueden hablar, por ejemplo, con elementos mitológicos grecolatinos y de otras culturas también pueden alejarse en espacio, ¿no? De repente tienen un gusto, una predilección por lugares lejanos como Europa, a África, otros países, ¿no? Otros continentes o países, ¿no? China, Japón, recurre a otros espacios o a otros tiempos. Hay que recordar que el modernismo digamos, surge en un contexto de crisis, tanto en Hispanoamérica, ¿no? Con esta actitud de querer buscar la independencia, como también en España, ¿no? Por lo mismo que España está en un contexto difícil, en una crisis imperial. España, que fue madre de tantas tierras, de pronto entra pues a no tener ni una colonia. Es un momento difícil también, ¿no? Por ello, la actitud escapista, esa actitud de escapar, de evadir la realidad, ¿no? Y más bien encontrar, digamos, belleza en otros espacios lejanos, en tiempo y en espacio, ¿no? Entonces, es importante reconocer estas características, exotismo y esteticismo, en esta obra. Es más, sería interesante compartirte también un poema que se llama Blasón, ya que estamos dentro del libro de prosas profanas, brevemente. Mira cómo él representa al cisne, que sería pues el símbolo justamente de la estética, ¿no? La estética del modernismo. Dice, es el cisne de estirpe sagrada, cuyo beso por campos de seda ascendió hasta la cima rosada de las dulces colinas de Leda, nuevamente exotismo, elitismo también, dice, blanco rey de la fuente Castalia, su victoria ilumina el Danubio, Vinci fue su varón en Italia, Lohengrin en su príncipe rubio, su blancura es hermano de lino, del botón de los blancos rosales y del albo tizón diamantino de los tiernos corderos pascuales. No puedo seguir porque no hay mucho tiempo, ¿no? Pero es interesante cómo este animal pues representa el cisne, ¿no? Representa la belleza, y lo dice el olímpico cisne de nieve, ¿no? Con el ágata rosa del pico, lustra el ala eucarística y breve que abre el sol como un casto abanico. Así comienza este texto. Entonces, el cisne es visto pues como una imagen plástica, ¿no? Una imagen bella, hermosa. Este es el símbolo de la estética, ¿no? Por su cuello estilizado, el color blanco, ¿no? Que es el color de la élite, por decirlo así, ¿no? Bien, los precursores del modernismo son González Prada, ya te lo había mencionado, en su actitud de querer ver las modas europeas, ¿no? Norteamericanas también. José Martí con su obra Ismaelillo y Manuel González Prada con Exóticas. Entre los representantes importantes del modernismo están José Enrique Rodó con su obra Ariel, Amado Nervo con La amada inmóvil, Horacio Quiroga con Cuentos de amor, de locura y de muerte, y el peruano José Santos Chocano con Alma América. Bien, en este caso vamos a enfocarnos en Rubén Darío. Rubén Darío, cuyo verdadero nombre es Félix Rubén García Sarmiento, él decidió no utilizar sus apellidos por el hecho de que no fue criado por sus padres, sino más bien por sus padrinos,
Utilizó Darío porque es el nombre de un tío, ya de un tío que era un patriarca de la familia, y bueno, entonces utilizó el apellido Darío. Este autor es un poeta, es un narrador y es un ensayista. Tal vez no lo mencioné, pero el modernismo, si bien es cierto, es principalmente un movimiento poético, pero también se expresa a través de la narración y a través del ensayo, ¿de acuerdo? Este poeta nace en Metapa, Nicaragua, pero posteriormente, en el año 1886, viaja a Chile, ¿de acuerdo? Allí va a trabajar como periodista, va a, digamos, incursionar, ¿no?, en todo lo relacionado a los diarios, las revistas, y en el año 1887 publica su primer poemario que se llama Abrojos, ¿de acuerdo? Primer poemario en 1887 llamado Abrojos. Es en esta época donde el autor lee mucho a autores franceses, ¿no? Especialmente a los parnasianistas y a los simbolistas, ¿no? A los simbolistas como, conocidos como los poetas malditos, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Verlaine, etcétera, ¿de acuerdo? Él va a nutrirse de estos autores y de alguna forma ellos van a influir en su obra, ¿de acuerdo? Hay una influencia de los autores franceses del siglo XIX. En 1888 publica Azul, este libro que va a representar el inicio del modernismo. No representa el apogeo, pero sí marca el inicio formalmente. Sabemos que hay antecedentes, pero formalmente es Azul el que se le conoce pues como la obra que inicia el modernismo. Este libro lo publica estando en Chile, en Valparaíso. Y la publicación de este libro, de alguna manera, le da fama. Le da fama y es visto por otros diarios de otros países, como por ejemplo en Argentina, que le permiten también trabajar en diarios importantes como La Nación. Él viaja a Argentina y en el año 1896, estando en Argentina, es que él publica el libro Prosas profanas y otros poemas, que representa pues a la consagración, digámoslo así, la consagración del modernismo, ¿de acuerdo? Y estando ahí en Argentina, lo envían como corresponsal a España, como en su papel de periodista, y es ahí donde en España toma contacto con autores como de la generación del 98, como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Ramón del Valle Inclán, entre otros. Y de alguna forma va a despertar la admiración de estos autores. Por ello es que el modernismo va a influir en Hispanoamérica, en España, perdón, en la generación del 98. Bien, características de su obra. En su obra utiliza símbolos como el cisne. Hace un momento leí un poco, ¿no?, acerca del olímpico cisne, ¿no? El color azul es la representación de este movimiento también. La mariposa, el pavo real, la torre del marfil, los palacios, las princesas, las hadas madrinas. Su obra influyó en autores de la generación del 98 de España. En cuanto a lo formal, evidenciamos el cromatismo, la sonoridad, el ritmo. En cuanto a lo temático, vemos que aborda lo exótico, lo mitológico y también, por supuesto, su mundo interior arrebatado, desgarrado. Sus temas también discurren por el erotismo, viajes, así como la política, sobre todo la política americana, y la exaltación de las naciones latinoamericanas y la gesta cultural. Su virtuosismo verbal enriquece la poesía en lengua castellana con nuevas posibilidades rítmicas. Los modernistas se van a caracterizar por eso, por renovar la métrica, ¿no? Van a buscar siempre nuevos caminos, ¿no?, para generar esa musicalidad, ese cromatismo, ¿no? Van a buscar esa renovación en cuanto a la métrica, al ritmo, etc.
Bien, hay tres obras que marcan, digamos así las etapas del autor. Azul, que representa la etapa de inicio. Azul es un libro de cuentos y también de poemas. Se publica en Valparaíso en el año 1888 y es Prosas profanas y otros poemas, la obra que representa el apogeo, la cumbre del modernismo y también la obra que lo lleva pues a la fama internacional. Se publica en Argentina, en Buenos Aires. Y tenemos también el libro que representa la decadencia del modernismo, que es Cantos de Vida y Esperanza, que se publica pues en Madrid en el año 1905. Son, digamos, las obras ejes, en tanto están sincronizadas con el movimiento modernista. Bien, veamos entonces la obra que da inicio al movimiento, que es Azul. Ahí tienes la fecha de publicación, año 1888. Recuerda que se publica en Chile y marca el inicio del modernismo. Es una obra que responde a la nueva estética de entonces emergente, en este caso al modernismo, cuyos modelos eran ante todo los del parnasianismo y el simbolismo franceses. Bien, Azul tiene dos partes importantes, la sección de cuentos y la sección de poemas, ¿de acuerdo? En la sección de poemas, por ejemplo, hay un apartado que se llama el año lírico. En él podemos evidenciar las cuatro estaciones que existen, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, que están representados de manera poética, ¿sí? También está otro poema que se llama Pensamiento de Otoño, a Nazque, que vamos a leer un poco también de este poema, y a un poeta. Asimismo, encontramos cuentos como El Rey Burgués, El Sátiro Sordo, La Ninfa, El Fardo, El Velo de la Reina Mab, La Canción del Oro, El Rubí, El Palacio del Sol, El Pájaro Azul, entre otros. De hecho, ha habido varias ediciones, se ha ido aumentando, ¿no? Pero ese es un resumen, digamos, de las obras, de los poemas y los cuentos que encontramos en esta obra. En cuanto a los cuentos de Azul, estos abordan diversos temas, pero tienen un eje. El tema principal es la situación que se encuentra, en la que se encuentra el artista en el mundo moderno, ¿no? Desde el sistema capitalista. El artista se encuentra en una situación de marginación. El artista es presentado como un ser idealista, incomprendido y rechazado por el mundo que está dominado por el egoísmo y el materialismo. Si te das cuenta, esa mirada hasta el día de hoy casi sigue vigente. Si de repente tú quieres ser poeta, tu mamá te va a decir, hijo, primero sé abogado, ¿no? Primero estudia una carrera que te produzca, ¿no? Económicamente hablando, y ya después, ¿no? Lo tomas como un hobby, dice, ¿no? Una distracción, ¿no? Y ya estudias para ser poeta, ¿no? O te dedicas a la poesía, ¿no? O al arte en general, cualquier arte en realidad. Entonces, te das cuenta que sí, no está, esta idea no es descabellada, tiene sentido. Esto puede verse en relatos, por ejemplo, como El Rey Burgués, El Sátiro Sordo, que lo vamos a leer dentro de un momento. La mayor parte de los cuentos de Azul incorporan una serie de elementos poéticos. Son obras que están en prosa, son narraciones, pero no por ello dejan de tener un lenguaje lírico, ¿de acuerdo? Vemos ahí pasajes de pura subjetividad lírica, descripciones concentradas en imágenes de gran plasticidad, imágenes bellas, hermosas. El autor busca a través de las palabras llegar a la plasticidad de lo que está describiendo. Gran cuidado en el trabajo de la sonoridad verbal. Estos rasgos poéticos establecen el lazo de unidad con los textos propiamente líricos. Entonces,
digamos, está asociado a los poemas. Azul es un libro de cuentos, pero el lenguaje lírico hace que no se aparte tanto la parte poética que también encontramos en la obra. Bien, vamos a recordar el cuento El Rey Burgués, seguramente algunos ya lo han leído. Se trata de un rey que tenía la costumbre de coleccionar eh, objetos raros, objetos exóticos. Ya desde el inicio nos marca el exotismo el autor, ¿no? Dice que él coleccionaba japonerías, chinerías, por gusto y nada más. Coleccionaba objetos exóticos como quimeras de bronce, con las fauces abiertas y las colas enroscadas en grupos fantásticos y maravillosos, lacas de Kioto con incrustaciones de hojas y ramas de una flora monstruosa, animales de una fauna desconocida, mariposas de raros abanicos junto a las paredes, peces y gallos de colores, máscaras de gestos infernales y con ojos como si fuesen vivos, partesanas de hojas antiquísimas y empuñaduras con dragones devorando flores de loto, y en conchas de huevo, túnicas de seda amarilla, como tejidas con hilos de araña, sembrada de garzas rojas y de verdes matas de arroz y un montón de elementos exóticos. Ya desde ahí nomás te das cuenta el marcado exotismo en esta obra. Bueno, a él le gustaba coleccionar todo tipo de cosas extrañas, exóticas. Por ello, es que un día le trae una especie rara de hombre, ¿de acuerdo? Mira cómo el autor denomina a esta persona, ¿no? Una especie rara de hombre, señor, dice, ¿no? ¿Qué es esto? Pregunta él, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué cosa crees que sea, Lunito? Esa rara especie de hombre, tomando en cuenta la mirada, cómo se siente el artista en esta época, obviamente es el poeta, ¿no? Soy poeta. Obviamente que el poeta no lo dice así directamente, él lo dice a través de su lenguaje. Vamos a leer un poquito, dice, Señor, ha tiempo que yo canto el verbo del porvenir. He tendido mis alas al huracán. He nacido en el tiempo de la aurora. Busco la raza escogida que debe esperar, con el himno en la boca y la lira en la mano. Ahí te está diciendo que es un poeta, ¿sí o no? La gran salida del sol. He abandonado la inspiración de la ciudad manzana, la alcoba llena de perfumes, la musa de carne que llena el alma de pequeñez y el rostro de polvos de arroz. He acariciado a la gran naturaleza y he buscado el calor del ideal, el verso que está en el astro en el fondo del cielo y el que está en la perla en lo profundo del océano. He querido ser pujante porque viene el tiempo de las grandes revoluciones con un Mesías todo luz, toda agitación y potencia, y es preciso recibir su espíritu con el poema que sea arco triunfal de estrofas de acero, de estrofas de oro, de estrofas de amor. Señor, el arte no está en los fríos envoltorios de mármol, haciendo alusión al palacio, ¿no? Ni en los cuadros lamidos, ni en el excelente señor Onet. Señor, el arte no viste pantalones, ni habla en burgués, ni pone los puntos en todas las íes. Él, él es a gusto y tiene mantos de oro o de llamas, o anda desnudo y amasa la greda con fiebre y pinta con luz y es opulento y da golpes de ala como águilas o zarpazos como leones. Señor, entre un Apolo y un ganso, preferid el Apolo, aunque el uno sea de tierra cocida y el otro de marfil. Oh, la poesía. Y ahí es más todavía. Eh, eh, Sería bueno terminar de leerlo, pero no hay mucho tiempo. Pero vamos a darnos un pequeño espacio adicional. Dice, y bien, los ritmos se prostituyen. Está ahí haciendo referencia a cómo el arte tiene que venderse. Se cantan los lunares de las mujeres y se fabrican jarabes poéticos, todo para vender, ¿no? Además, señor, el zapatero critica mis endecasílabos. El señor profesor de farmacia pone puntos y comas a mi inspiración. Él está pidiendo libertad para crear.
Está también criticando a aquellos que dicen ser críticos de la literatura. Señor, ¿y vos lo autorizáis todo esto? El ideal, el ideal. Y va a seguir hablando, pero el rey, como el rey no tiene la capacidad de apreciar este mensaje, el rey no tiene esa capacidad de apreciar el arte, como muchas personas cuando escuchas poemas te aburres, te duermes, el rey igual lo interrumpe. Ya habéis oído, ¿qué hacer? Y le pregunta a un filósofo, ¿no? Y este le aconseja pues que se gane la vida tocando una caja musical. Podemos colocarlo en el jardín cerca de los cisnes para cuando pases, él toque la caja musical, ¿no? Y el rey, siguiendo el consejo del filósofo, le dice, está bien, darás vueltas al manubrio, le dice, ¿no? Cerrarás la boca. Vas a tener que hacer sonar la cajita musical, ¿no? Con valses, cuadrillas, galopas, dice, para que no te mueras de hambre. Pieza de música por pieza de pan. Nada de jerigonzas ni de ideales. Retírate, le dice, ¿no? Ahí te das cuenta lo que está proponiéndose eh, este artista, ¿no? Este rey, no tiene el ánimo, ¿no? Perdónenme por favor, acá sí, está muy bien. No tiene el ánimo, pues, de escuchar el arte ni de valorar el arte. Y, bueno, no quiere valorar tampoco al artista. Así que, si quiere comer, que sobreviva con lo que le puedo ofrecer, en este caso, eh, tocando su cajita musical, ¿no? Bueno, dice, llega el invierno, ¿no? Dice, el rey burgués le ordena que se ubique en el jardín y active una caja de música para ganarse el pan. El rey le indica al poeta que se le pagará un pedazo de pan por cada pieza musical. Llega el invierno y el poeta siente el frío en el cuerpo y en el alma, mientras realizan grandes festines dentro del palacio, ¿no? Siempre, como son adinerados, tienen poder. Afuera el poeta seguía girando la manivela para no congelarse, aunque, aunque nadie escuchara la música. Al día siguiente lo encuentran muerto de frío, todavía con la mano en la manivela y una sonrisa amarga en el rostro. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Bueno, claramente podemos darnos cuenta la intención del autor, ¿no? De, a través de esta ironía, de alguna forma denunciar la situación del artista. Hace una reflexión acerca del rol de los poetas y el consumo cultural de las élites burguesas. ¿Realmente aprecian el arte las élites? El pueblo muchas veces no, ¿no? Lo popular no, pues las masas, la gente del pueblo está usualmente enfocada en sobrevivir, ¿no? Producir para poder no morir de hambre, ¿no? Trabajar para sobrevivir, pagarse como fuera los estudios. Pero la clase alta, la élite, tiene dinero, tiene, digamos, poder, ¿no? Y por ende deben conocer más, tener tiempo, ¿no? De apreciar el arte, porque tienen tiempo. Sin embargo, dice, los burgueses que se habían hecho ricos durante el siglo XIX se llenaban de símbolos de la alta cultura solo para enmascarar su desconocimiento acerca del arte y la cultura. O sea, toda esa apariencia, ¿no? Entonces, dinero no es igual a cultura. Un hombre puede ser muy rico, tener todos los símbolos de que es muy culto, ¿no? Que conoce mucho de, pero en el fondo no aprecian el verdadero arte. Es una crítica allí. Algo parecido se da en el sátiro sordo, ¿de acuerdo? Un sátiro, para comenzar, es un personaje mitológico. No sé si tú lo conoces. Un sátiro es un ser mitológico que tiene cuerpo de humano y las piernas, las patas de cabra. Ya nomás ahí te das cuenta eh, cómo es este personaje, un poquito desagradable, ¿no? Sátiro sordo, dice. Bueno, resulta que este sátiro fue castigado
porque se lo encontró espiando al dios Apolo cuando ese tocaba la lira, y el sátiro recibió el castigo de dejarlo sordo, ¿no? De quedarse sordo. Bien, el sátiro estaba en su selva, ¿no? Que donde era el rey, y todos en la selva gozaban, estaban muy felices. Este sátiro tenía dos consejeros, que era la alondra y el asno. Y de pronto, en la tranquilidad de la selva, un día llega Orfeo. Bueno, llega con su lira en la mano. Entendamos que esto representa, pues, de alguna manera, que Orfeo es el poeta, ¿no? Y entra a la selva, entra al bosque y comienza a deleitar a todos los miembros de esa selva. Todos los seres se conmueven ante su arte. Bueno, todos menos uno, el que no puede oír. ¿Quién es? El sátiro sordo. Al terminar de cantar, ¿no? Orfeo le pregunta al sátiro si le gustó su canto y de ser posible, si es que sí le gustó, si es posible que se pueda quedar a vivir en esa selva, ¿no? Pero como el sátiro no escucha, lo que hace es pedirle consejos a la alondra y el asno. La alondra, por su parte, le pide o le aconseja al sátiro que le permita a Orfeo quedarse, que ha logrado alegrar la vida de los demás seres. Pero el sátiro no logra entenderlo, así que no logra saber quién es Orfeo, ni tampoco sabía qué hacer con él. Así que luego el sátiro mira al asno y este dice, en silencio, mueve la cabeza de un lado a otro. El sátiro mira a Orfeo y le grita no, dejándose llevar por el consejo del asno, ¿no? El grito del sátiro llega a escucharse hasta la cima del monte del Olimpo, el monte Olimpo, desde donde se oye un coro de carcajadas. Orfeo sale triste del bosque, dispuesto a colgarse del primer laurel que encuentre. Sin embargo, no lo hace y se casa con Eurídice. Claro, lo que pasa es que ya se siente deprimido, ¿no? Es lo que es otra manifestación de la marginación del artista, ¿no? Cómo podemos entender que mucha gente no tiene la capacidad de apreciar el arte. Aquí lo estamos representando, o el autor lo está representando a través del sátiro. El cuento ilustra una situación en la que un poeta excelente, porque otros lo disfrutan, es dejado de lado por una persona poderosa, porque es el rey de la selva, que no puede apreciar la calidad del arte, tanto por su incapacidad personal como también por los consejos que reciben de otras personas, como el burro en este caso, ¿no? De otras personas ignorantes e incapacitadas como él mismo. La elección de un personaje siniestro, como el sátiro, que es un personaje que tiene pies de cabra y con torso humano, se contrapone a la belleza que representan Orfeo y su arte, ¿no? Hay una oposición, ¿no? De la estética con lo desagradable del sátiro, ¿no? Interesante entonces la mirada que tiene Rubén Darío de la situación del artista y que logra plasmarlo a través de estos cuentos, ¿no? Igualmente con El pájaro azul. García es un poeta, él vive en París, suele andar muy triste, sobre todo cuando bebe, y suele frecuentar mucho el Café Plombier. Allí es donde se reencuentra con sus otros amigos, también artistas, ¿de acuerdo? Quienes alaban sus poemas, ¿no? Pero aún con todas las alabanzas que recibe, no le alcanza para ser totalmente feliz, ya que él siempre anda diciendo que mientras que su pájaro azul no sea libre, no va a poder estar tranquilo, no va a poder ser feliz. Muchos incluso lo creían loco, ¿no? Porque siempre andaba diciendo que tenía su pájaro azul dentro de su cabeza, ¿no? Tenía un pájaro azul dentro de su cabeza que algún día le daría libertad. Él era un hijo de un comerciante que se encontraba en Normandía
Y un día recibe una carta del padre, enterado pues de esa vida licenciosa que tenía Garcín, ¿no? Dedicado siempre, estando en bares, ¿no? En café con amigos, este, viendo esa vida licenciosa, el padre le dice que mientras que continúe con esa vida de locuras, esa vida bohemia en París, no va a recibir más dinero de su parte. Un día, Garcín llega al bar, les dice que el pájaro azul vuela. Dice. Entonces, los artistas piensan que cuando dice que el pájaro azul vuela, es que él va a irse, ¿no? Que va a casa de su padre, ¿no? Que va a encontrarse con él y lo saludan más bien, ¿no? Brindan, todo ello. Y el día siguiente, los parroquianos encuentran a Garcín en su habitación, muerto de un balazo en la cabeza. Llevaba consigo el poema y en la última página había escrito el epílogo. Hoy dejo abierta la puerta al pájaro azul, ¿no? El pájaro azul creo que no es tan difícil de interpretar, porque de eso se trata el simbolismo. El pájaro azul es el símbolo de la subjetividad, de la creatividad, de la imaginación del poeta, ¿no? La creación del poeta, que sale de su cuerpo para expresarse en la obra poética. A la vez se expresa la relación entre arte y vida. Si el pájaro, que es la imaginación, la creatividad, el poder de la creación, sale y se concreta en la obra artística, el poeta muere. Si el poeta no logra producir la obra de arte, la pulsión de muerte termina por volverlo loco. De cualquier manera, el artista está condenado a la locura o a la muerte. Es el mensaje que nos deja este cuento. Bien, dijimos que Azul no solamente es un libro de cuentos, también es de poemas. Y en el lado de los poemas, de las poesías, también se muestra una variedad de temas. Por ejemplo, en el apartado del año lírico, que es un conjunto de 4 poemas sobre las estaciones del año, se combina la presencia, naturaleza y sentimiento amoroso. Aquí, por ejemplo, vemos cómo influye el romanticismo, ¿no? Esa proyección de los sentimientos en la naturaleza, los sentimientos del autor en la naturaleza, ¿no? Los proyecta. A un poeta o pensamiento de otoño son otros poemas de temática también amorosa. Anasque es una oda a manera de fábula, que la vamos a leer también. Otros poemas tienen como tema central a la propia literatura, en especial el poema llamado Los Medallones, que están dedicados a algunos de los escritores más admirados por Rubén Darío. Bien, veamos un poema del año lírico, se llama Primaveral, leamos un poco. Mes de rosas. De ahí más o menos puedes entendernos, la primavera, ¿no? Es metáfora eso, ¿no? Mes de rosas. Van mis rimas en ronda a la vasta selva a recoger miel y aromas en las flores entreabiertas. Amada, ven, el gran bosque es nuestro templo. Allí ondea y flota un santo perfume de amor. El pájaro vuela de un árbol a otro y saluda tu frente rosada y bella como un alba. Y las encinas robustas, altas, soberbias, cuando tú pasas, agitan sus hojas verdes y trémulas y enarcan sus ramas como para que pase una reina. Oh, amada mía, es el dulce tiempo de la primavera. Aquí vamos a encontrar varios detalles, ¿no? Como por ejemplo la relación amor y naturaleza. Se entiende que la voz poética está enamorada, ¿no? Enamorado de la mujer y cómo ese sentimiento de amor que siente por ella lo siente también el entorno, ¿ya? Lo siente también el entorno. En este caso, eh, eh, proyectando, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, el pájaro vuela de un árbol a otro,
saluda tu frente rosada, como si el pájaro también estuviera enamorada de ella, ¿no? Todo combina para que pase una reina, ¿no? Es porque él está proyectando sus sentimientos en la naturaleza. Ahí vemos claramente los rasgos de ¿qué? Del romanticismo, ¿no? Oh, amada mía, es el dulce tiempo de primavera. Esto es un estribillo. Estos versos se repiten al final de cada estrofa. Bien, veamos algunos aspectos que encontramos en los cuentos. Por ejemplo, aquí, el rey interrumpió. ¿Ya habéis oído? ¿Qué hacer? Y un filósofo al uso. Si lo permitís, señor, puede ganarse la comida con una caja de música. Podemos colocarla en el jardín, cerca de los cisnes, para cuando os paséis. Sí, dijo el rey, dirigiéndose al poeta. Daréis vueltas al manubrio, cerraréis la boca, haréis sonar una caja de música que toca valses, cuadrillas y galopas, como no prefieras moriros de hambre. Pieza de música por pedazo de pan. Nada de jerigonzas ni de ideales. Jerigonzas son, pues, es el lenguaje especializado, ¿no? Del poeta. Eh, Ahí vemos el empleo de símbolos, ¿no? Existe como símbolo de belleza. Vemos ambientes cortesanos, ¿no? Jardín, caja de música que toca valses, que es lo que tienen pues los reyes, ¿no? Que supuestamente tienen el conocimiento del arte, ¿no? Y claramente vemos cómo el artista es marginado por una sociedad materialista, ¿no? Con afán de lucro, pieza de música por pedazo de pan. Eso es todo lo que le corresponde al artista. En el sátiro sordo igual, ¿no? ¿Qué selva mejor que la del sátiro, a quien él encantaría, donde sería tenido como un semidios? Selva toda alegría y danza, belleza y lujuria, donde ninfas y bacantes eran siempre acariciadas y siempre vírgenes, donde había uvas y rosas y ruido de sistros, y donde el rey Capípeda bailaba delante de los faunos beodos y haciendo gestos como sireno, ¿no? O sea, describiendo el entorno de la selva, un lugar, un espacio, digamos, agradable, ¿no? Selva representa pues justamente esa parte exótica, ¿no? No son aspectos cotidianos. Eh, Vemos el erotismo y la sensualidad en expresiones como danza, belleza, lujuria, ¿no? Ninfas acariciadas y siempre vírgenes, ¿no? Y se ve la sensualidad, el erotismo, y también, por supuesto, las referencias mitológicas como semidios, ninfas, bacantes, faunos, sileno. Ya ahí tenemos ciertos rasgos que podemos destacar. En cuanto a los poemas, ¿no? Vemos que se da el uso de la metáfora cuando dice mes de rosa, de gran bosque, un santo perfume, ¿no? De amor. La musicalidad también se evidencia a través de las rimas, ¿no? Las rimas. El uso de la hipérbole, la exageración, cuando dice pues que las encinas robustas, altas, soberbias, cuando tú pasas, agitan sus ojos verdes y trémulas y enarcan sus ramas como para que pase una reina, dice, ¿no? Bueno, y por último también se evidencia en la relación sentimiento-naturaleza, ¿no? Oh, amada mía, es el dulce tiempo de primavera. Ahí está. En Estival también vemos la intención de crear una imagen plástica del tigre, ¿no? Dice, la tigre de Bengala, con su lustrosa piel manchada a trechos, está alegre y gentil, está de gala. Salta los repechos de un ribazo al tupido, carrizal de un bambú. Luego a la roca que se viergue en la entrada de su gruta. Allí lanza un rugido, se agita como loca y tensa de placer su piel hirsuta. Ya vemos cómo el autor está tratando de crear una imagen plástica a partir del linaje indígena, ¿no? Con palabras, con expresiones. La naturaleza se presenta como un lugar idílico, con una gran carga sensual y erótica y sin conflictos por el momento. Y por último, este poema, que es una oda, que se llama Anarques, ¿no? Soy feliz. Es bastante largo este poema, pero está contando desde la voz de una paloma, ¿no? Es una paloma que está contenta porque es muy querida en la naturaleza, es muy apreciada.
Feliz porque de dulces ansias llena, calentar mis polluelos es mi orgullo, dice. Feliz porque de dulces ansias llena, calentar mis polluelos es mi orgullo, porque en las selvas vírgenes resuena la música celeste de mi arrullo. O sea, es un ave hermosa, ¿no? Que está en la naturaleza, en la selva, todos son felices con ella. Porque no hay una rosa que no me ame, ni pájaro gentil que no me escuche, ni garrido cantor que no me llame. Sí, dijo entonces un gavilán infame, y con furor se la metió en el buche. Entonces el buen Dios arrugó el ceño y pensó al recordar sus vastos planes y recorrer sus puntos y sus comas, que cuando creó palomas no debía haber creado gavilanes. Se entiende pues que la paloma era feliz, pero el gavilán se la come, ¿no? Este es un poema en forma de fábula, ¿no? Que narra acerca de lo inevitable que es la muerte y la imposibilidad de una armonía completa con la naturaleza. Esta muerte, ¿no? de la paloma hace infeliz a Dios, porque entiende pues que la paloma no pudo salvarse, ¿no? Porque él es producto también de su creación, la creación de Dios. Anasque es un personaje mitológico también. Este personaje representa, en mitología, representa la necesidad, algo que tiene que suceder sí o sí, como este caso, ¿no? La muerte sucede de todas maneras, ¿no? Bien, acá vemos una pregunta, modelo, ¿no? Un modelo de pregunta de eco, de destrezas cognitivas. Dice, oh cisne, oh sacro pájaro, si antes la blanca helena del huevo azul de Leda brotó de gracia llena, siendo de la hermosura la princesa inmortal, bajo tus alas la nueva poesía concibe en una gloria de luz y de armonía la Helena eterna y pura que encarna el ideal. ¿Qué característica del modernismo destacan aquí? A, sensualidad y realismo. Bueno, antes de asociar clave con análisis de poema, habrías que recordar que el realismo no es una de las características del modernismo y por ende quedaría descartado, ¿no? Cosmopolitismo y cromatismo. Bueno, estos sí son rasgos del modernismo y habría que ver si se evidencia, ¿no? Por ejemplo, el cosmopolitismo, más que evidenciarlo en un poema, es una actitud del modernista que recibe, ¿no? Influencia de las modas europeas, norteamericanas, y que esos estilos lo va a tomar para la obra, ¿no? Pero no es que lo voy a encontrar exactamente como rasgo dentro de un poema. Esteticismo, o sea, la búsqueda de la belleza y el erotismo, la sensualidad, puede ser, ¿no? Dice, sacro pájaro, pájaro sagrado, ¿no? La blanca Helena, ¿no? Del huevo azul de Leda brotó de gracia llena, siendo la hermosura, está la estética y el erotismo, ¿no? La princesa inmortal, bajo tus alas la nueva poesía, Helena eterna, pura, que encarna el ideal. Puede ser que sí haya erotismo. Simbolismo e hispanoamericanismo. Ya lo había mencionado, el hispanoamericanismo, joven, se evidencia más que en poemas en los ensayos, ¿no? Ese sentimiento por la identidad continental. Hispanoamericanismo queda descartado entonces también la E, ¿no? Así que la clave más cercana sería la letra C. Bien, señores, ha sido un gusto para mí poder acompañarte en esta sesión de la semana 18. Si tenían algunas consultas o preguntas, no dudes que en nuestras clases de lenguaje podemos ayudarte también. Que tengas una bonita semana. No te olvides de realizar tu tarea domiciliaria, tu práctica dirigida. Hasta pronto.